Bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de Periodismo Social GW, un programa creado para ver on demand, o sea, cuando vos puedas. Como podrás ver, el inicio del programa es atípico, pero bueno, tenía que contarte las últimas novedades sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno Nacional, el gobierno de Javier Milei, por fin reglamentó a medias la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no es porque reaccionaron y porque recapacitaron y se dieron cuenta los funcionarios que las personas con discapacidad están siendo vulneradas y están perdiendo prestaciones y un montón de derechos, sino que un juez federal de Campana había obligado al Gobierno Nacional a reglamentarla y el último día para hacerlo era el 4 de febrero. Y como te dije, el 4 de febrero en teoría se reglamentó, mejor dicho, se publicó en el boletín oficial una reglamentación a medias. Cuando uno se pone a analizarla, es más lo que falta que lo que realmente quedó claro para que el colectivo de discapacidad esté tranquilo y sepa que de ahora en más van a poder garantizarse sus derechos. Pero bueno, que quede claro que esto no es porque el Gobierno Nacional y Javier Milei recapacitó y se dieron cuenta que con el colectivo de discapacidad no pueden seguir jugando, sino que esto fue gracias a la justicia y a las movilizaciones que hubo de parte del colectivo de discapacidad y de toda la sociedad que apoyó a las personas con discapacidad. Para que te des una idea, de los talleres protegidos no se habló nada, y yo ya les comenté en videos anteriores, sobre todo durante el año pasado, que una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido gana 28.000 pesos por mes. Tienen que solucionar el tema del transporte de las personas con discapacidad que estaban pagando el valor del combustible inferior a lo que se encuentra en un YPF o en una estación de servicio. Tienen que aumentar el nomenclador y pagar en tiempo y forma y no como hasta ahora que se estaban pagando a los 4 o a los 6 meses de haber hecho la prestación. Se tienen que recomponer las pensiones no contributivas por discapacidad y dejar de nombrarse pensiones por invalidez. Pero bueno, podríamos decir que esto es el vaso medio lleno. El gobierno tuvo que acatar a la ley y empezar a reglamentarla. El colectivo de discapacidad va a seguir luchando porque no puede ser que una ley se reglamente a medias y haya un montón de gente que siga quedando afuera del sistema. Pero hay algo que no puedo dejar de nombrarte y comentarte, es que el mismo día que el gobierno tuvo que reglamentar la ley, la diputada nacional Lilia Lemoine, mano derecha de Javier Milei, salió a insultar a Ian Moche, sí, a este chico de 12 años con autismo. Claramente el gobierno nacional, si no la gana, la quiere empatar, pero con una bajeza terrible. ¿Por qué digo con una bajeza terrible? Porque Lilia Lemoine, una persona que no tiene idea de discapacidad, no tiene ninguna preparación para hablar de autismo, dijo que Ian Moche se hacía el autista. Y todo ello es porque ella considera, porque realmente es así, ella y los trolls del gobierno que lo atacan a Ian Moche, consideran que él trabaja para el kirchnerismo, que él es funcional para el kirchnerismo, y no se dan cuenta que Ian Moche tiene opinión propia, tiene una formación propia y su opinión puede llegar a coincidir con el kirchnerismo, pero también coincide con la centroizquierda, con la socialdemocracia, con el Partido Socialismo, seguramente con un montón de ideas de la coalición cívica ARI, con el radicalismo de Raúl Alfonsín. Lo que pasa es que para Lilia Lemoine cualquier derecho humano es un privilegio. Y bueno, ahora hablemos de accesibilidad y voy a aprovechar que recientemente estuve en la costa del río Uruguay, más precisamente en la ciudad de Concepción del Uruguay. Para quienes no conocen la ciudad, les cuento que la misma tiene la playa de río más larga de toda Sudamérica. La misma se llama Banco Pelay y mide 7 kilómetros de largo. Al norte de Banco Pelay se encuentra una playa que es paradisíaca. Se llama Paso Vera. Para acceder te cobran una entrada de 5.000 pesos, pero atentos para el colectivo de discapacidad. Presentando el CUD, la persona con discapacidad y su acompañante entran sin cargo, pero lo más importante es que el personal que te recibe es muy amigable y cuando vos le nombrás que estás con una persona con discapacidad y le mostrás el CUD, te reciben con una sonrisa. Una vez llegado al estacionamiento de Paso Vera, te encontrás que la playa es paradisíaca. Nada que envidiarle a las de la costa atlántica. La misma cuenta con un buffet muy completo. Y acá hay un dato, sobre todo para las personas con hipersensibilidad auditiva. La música del buffet es súper tranqui, el nivel del volumen es bajo. O sea que si sos una persona con hipersensibilidad auditiva o tenés un familiar con hipersensibilidad, andá tranquilo a Paso Vera
que los ruidos que hay en el lugar, en la mayoría son de la naturaleza. Y sigamos hablando de accesibilidad. Naturalmente, Paso Vera tiene unas playas muy amplias por las cuales la gente no tiene que estar muy apretada una con otra, pero a su vez, si tenés un familiar o vos mismo necesitas un lugar de calma donde estés protegido de la luz o de ciertos ruidos, hay mucha sombra natural que como refugio de calma es excelente. Ahora bien, como siempre digo, no todo es color de rosa. Si hablamos de accesibilidad física, te cuento. Hay un baño adaptado, pero cuando quisimos abrir la puerta para ver cómo está hecho, cómo es su funcionamiento, nos encontramos con esto. Sí, con la puerta cerrada con llave, algo que no puede ocurrir más. Después, como verás en las imágenes, no hay pasarelas que te lleven desde el estacionamiento al buffet y desde el buffet hasta el río. Hay una pequeña pasarela que quedó ahí en el medio de la nada, que es más, cuando vas caminando hasta con ojotas y querés llegar al río, te quemás los pies. Obviamente una silla de ruedas queda ahí estancada y no creo que alguien te ayude a llegar al río. Por otro lado, donde están los guardavidas no vi ninguna silla anfibia. Un dato también que deberían tener en cuenta en esta playa, que encima te cobran entrada. Ahora bien, pasando en limpio, Paso Vera, la entrada vale 5.000 pesos, persona con CUD y acompañante entran sin cargo, el personal que te atiende es muy amable, no te pone cara rara, no sospecha de nada como en otros lugares sí ocurre, pero como te digo, la accesibilidad física está faltando, no hay rampas que lleguen al río, el baño adaptado, si bien está, me lo encontré con la llave cerrada, no es muy cómodo tener que ir a pedirle la llave, no sé a quién, no sé si al buffet o alguien que esté limpiando los baños para personas sin discapacidad. Pero por otro lado, no es menor nombrar que tiene muchos lugares como refugio, refugios naturales. Vas a ver acá en unas fotos que estoy poniendo cómo hay lugares donde la sombra de los arbustos te contienen. ¿Por qué digo que te contienen? Porque es tan frondosa que genera como unas paredes alrededor donde una persona que necesita calmarse no va a haber ningún estímulo. Y por último te tengo que decir que de comunicación alternativa tampoco vi nada. No hay ningún tipo de cartelería con braille o con pictograma en todo el predio. Ahora bien, vamos a hablar de otras playas que son también espectaculares en Concepción del Uruguay. Sí, tiene otra playa que está en otro lugar, en la otra punta, digamos, de la costanera, que es espectacular. Hay que cruzar un puente y ni bien que cruzás el puente, estas playas se llaman las playas del puerto. Si te digo que pareciera que estás en Miami, no me vas a creer, pero es cierto. Visítalo y después me escribís por privado. Las playas del puerto se inauguraron en el año 2014 y claramente cuando las hicieron, quien hizo el diseño fue un diseño universal. ¿Por qué te digo esto? Porque está todo a nivel. Hay rampas con muy baja pendiente para acceder desde el estacionamiento hasta el río. Hay pasarelas de madera que donde termina la rampa de cemento tenés para ir hasta el río, literalmente hasta mojarte los pies. Pero a su vez te tiro un dato. En cada una de las casillas de los guardavidas tenés una silla anfibia. Pero esto no queda solo acá, porque tiene baños públicos que son de primera. Baños adaptados, baños muy limpios, muy higiénicos, como si fuesen de un lugar privado. Así que ya sabés, si tu condición, si tu limitante es la falta de accesibilidad física, te recomiendo las playas del puerto. Además, en la playa del puerto tenés dos paradores. En lo personal, con mi familia fui a Panza Verde, es el que está más al norte. Una comida espectacular, una carta muy amplia, pero sobre todo la atención muy empática y muy inclusiva. No pierdas la oportunidad. Si andás por Concepción y si vas a las playas del puerto, andá a comer algo o a tomarte una cerveza a Panza Verde, que yo te lo recomiendo. Y para finalizar te cuento que la ciudad en sí de Concepción del Uruguay es una ciudad muy completa, está muy linda, tiene una hermosa peatonal, pero lo que sí, volvemos a la falta de accesibilidad. Se ve que cuando la ciudad se construyó y construyeron las veredas, se olvidaron de ponerle una rampa en cada esquina, pero con la particularidad que los escalones son altísimos. Creo que no te miento si algún escalón tiene 30 centímetros. Por eso, personas con movilidad reducida van a estar un poquito
complicadas a la hora de trasladarse caminando o en silla de ruedas por el centro cívico de la ciudad. Ahora bien, la ciudad es hermosa, te recomiendo las playas, son muy tranquilas, son para ir en familia o parejas. La verdad, Concepción del Uruguay, nada que envidiarle a la costa atlántica. Y ahora bien, terminando este programa bastante atípico porque lo empezamos en Concepción del Uruguay, te cuento que esto se hace gracias a sus auspiciantes, a quienes aquellos que apoyan al periodismo independiente. Entonces, no puedo dejar de nombrar como siempre a la Casa de los Quesos, así la encuentran en Instagram. Lo mejor en fiambres, en embutidos, en quesos, en dulce de leche, las mejores picadas. La Casa de los Quesos, y como te digo, ahí yo siempre hago mis compras. Después, si necesitas hacer alguna traducción de inglés a español y de español a inglés, Natalia Reyes, traductora pública nacional, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Si se te rompió tu computadora o tenés un problema con tu PC, Dr. T, servicio técnico. Si estás en Urdinarrain, te la retiran de tu casa sin cargo. Mi computadora siempre en manos de la gente de Dr. T. Y por último, si no estás descansando bien, es porque tenés que renovar el colchón. Hacé como yo, cambia tu colchón en Macom, Colchones y Somieres. Se encuentran en la ciudad de Paraná, pero hacen envío a todo Entre Ríos. Hacé como yo, descansá bien, comprá en Macom. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Periodismo social es periodismo independiente con perspectiva social, pero puntualmente en discapacidad.